El abuelo y el nieto de los hermanos Grimm. En la obra de los hermanos Grimm encontramos algunos cuentos, aunque son menos populares, merece la pena leerlos por sus grandes enseñanzas. Este cuento, protagonizado por los miembros de una familia, reflexiona sobre la importancia de valorar, respetar y cuidar a nuestros seres queridos, especialmente a nuestros mayores. Había una vez un señor muy anciano que apenas podía ver. Cuando estaba en la mesa para comer, no podía sostener la cuchara. Dejaba caer la copa en el mantel y algunas veces se le escapaba la baba. Su nuera y su propio hijo estaban muy enfadados con él y decidieron dejarlo en un rincón de un cuarto. Donde lo llevaban, donde le llevaban su escasa comida en un plato viejo de barro. El anciano no paraba de llorar y con frecuencia miraba triste la mesa. Un día, el abuelo se cayó al suelo y rompió el cuenco de sopa que apenas podía sostener con sus propias manos. Entonces, su hijo y su nuera le compraron una cazuela de madera para evitar que se rompiera. Días después, su hijo y su nuera vieron a su hijo de 4 años muy ocupado en reunir algunos pedazos de cazuela que había en el suelo. ¿Qué haces?, preguntó su padre. Una tártara para dar de comer a papá y a mamá cuando sean viejos, contestó el pequeño. El marido y la mujer se miraron por un momento sin decir palabra. Después rompieron a llorar y volvieron a poner al abuelo en la mesa. Desde ese momento, el abuelo comió siempre con ellos, siendo tratado con mayor amabilidad. Bienvenido a esta sesión, bienvenido a este proceso, a este compartir Bukabani, en donde nuestro principal propósito es aportar valor, contribuir en ese crecimiento personal, profesional y en ese explorar conocimientos y remembranzas que sirvan para crear un nuevo entorno, crear una nueva forma de pensar y, ¿por qué no decirlo?, que nos ayude a valorar esos momentos y esas situaciones vividas y por vivir para estar en un ambiente de felicidad, de entrega y de tener una vida plena. Este proyecto Bukabani llega a ti gracias a HR Alliance, servicios en consultoría, training and coaching, servicios de capacitación y entrenamiento, BSS Consultores, servicios de consultoría en sistemas de gestión y gestión en todo lo que se refiere a Lean Manufacturing y procesos de apoyo en consultorías directas a empresas. Y por gerardosaldua.com, que ofrece servicios de headhunting, procesos de acompañamiento personal, servicios de job seeker y formación en varias disciplinas de coaching. Como siempre, es un gusto y un honor estar en esta sesión con mi compañero y amigo Pedro Méndez. Bienvenido, estimado ingeniero. Gracias, ingeniero. Pues igualmente, un placer, un gusto compartir contigo este proyecto Bukabani.
¿Qué experiencia en base a lo que nos platicas? ¿Cuáles son las perspectivas, los puntos de vista, los enfoques de las diferentes personas? Es un caso un tanto familiar, pero que si lo llevamos también a veces a las organizaciones, puede haber analogías muy reales y muy similares a una situación de este tipo. La inconsciencia, por ejemplo, en este caso, de cómo tratas a quien te da el ser, a quien te forma, a quien te da la vida. ¿Cómo será tratado él en un futuro? Ya el hijo le marcó la pauta, ya le dijo por dónde. Karma, ¿no? Y de la misma manera en las empresas hay situaciones que se dan en las cuales no tratamos bien al personal y no nos damos cuenta de que el día de mañana también nosotros vamos a necesitar de alguien. Y esto, te lo puedo decir, ingeniero, con toda la sinceridad del mundo, de que yo lo estoy viviendo y lo viví. Gente que en su momento yo siempre pensé que iba a ser, no iba a poder ser alguien en su carrera profesional y que en la actualidad tiene una posición, le ha ido muy bien y que en un momento dado yo he llegado a acercarme a ofrecer mi servicio y simplemente no he podido darle un servicio. Karma. Ese sería mi comentario. Sí, son realidades en donde quizá la misma vida nos abre esa luz hasta tiempo después, y quizá el propio aprendizaje es el que en algún momento no estamos dispuestos a abrir nuestra mente, a abrir nuestra escucha y entender que el corazón de verdad no tiene edad. Pues bien, este momento de reflexión, el valorar, el apreciar de que en ocasiones somos alumnos, a veces somos maestros y en ocasiones ni maestros ya somos. Bien, hoy tenemos un tema rico, un tema interesante, un tema de gran valor que sentimos te va a encantar, te va a aportar puntos de vista y análisis desde el enfoque de cómo atienden las empresas los esquemas multiculturales. De hecho, el tema se llama organizaciones multiculturales. Entonces, vamos a hablar de los lugares del trabajo, vamos a hablar de la propia empresa, vamos a hablar de la evolución y pues bueno, varios temas que quisimos darte una probadita también con esta historia inicial, y para lo cual pues te invitamos a que tomes un cuaderno, tomes algunas notas. Estoy seguro que esto te va a encantar. Este material queda para que tengas referencia en la información del propio video, del propio audio. Vas a encontrar formas de contactarnos por si tienes interés en cómo atender esto en tu persona, en tu organización, o si crees que hay algún punto que podamos apoyarte para atender este proceso mindset de evolución personal. Cedo el micrófono. En esta ocasión va a tomar el tema mi compañero Pedro y estaré haciendo aportaciones sobre la marcha. Adelante, ingeniero. Muy bien, gracias, Gerardo. En primera parte vamos a hablar del multiculturalismo en el lugar de trabajo. A medida que el mundo se hace cada vez más global en sus perspectivas y en el mercado,
se vuelve cada vez más global en su naturaleza, por lo cual es muy probable que multiculturalismo o culturalismo en el lugar de trabajo crezca, aunque la transición en un entorno de trabajo multicultural podría dar lugar a problemas de aclimatación, tanto para los trabajadores como para los empleados o los empleadores. El multiculturalismo en el trabajo proporciona realmente muchas ventajas que pueden ayudar a prosperar a una empresa. No hay todavía en la actualidad una madurez en el manejo de este concepto. Y se los digo por una experiencia particular que tuve recién en una empresa china, donde la forma de cómo se gestionaba era totalmente tradicional. Hagan de cuenta que yo viví o reviví lo que viví hace 40 años. El chiste era que la gente se mantenga trabajando, que las máquinas estén ocupadas, o sea, algo totalmente ya fuera en pleno siglo XXI. Bien, vamos a hablar en lo general de lo que son las ventajas de trabajar en una empresa multicultural. Más adelante hablaremos de cuáles son esos beneficios y hacia el final estaremos hablando de algunas desventajas. Para la multiculturalidad se convierte en un factor diferenciador en una compañía. Ha de cumplirse una premisa principal. La empresa, para que sea multicultural, ha de ser integradora. Chequen ustedes. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que se debe favorecer el ambiente de acogida a través de un plan de desarrollo de directrices sobre cómo vamos a gestionar la multiculturalidad de los empleados. Si se trata de un organismo global, entonces los procesos, los objetivos, los valores y la visión han de ir encaminados en esa misma dirección. Si no, pues imagínense. ¿Qué quiere decir integrar? Dedicar una parte del tiempo de trabajo de los empleados a favorecer precisamente el compañerismo, el intercambio de conocimiento, de opiniones y de experiencias. Algunas empresas proponen juegos para gestionar la multiculturalidad. Por ejemplo, como el trivial con preguntas de los distintos países de origen de los empleados, o concursos de cocina internacional, entre otros. Yo recuerdo mucho, hace muchos años, cuando se habló de diversidad. Creo que era el principio de este concepto de multiculturalismo. Ingeniero, tu comentario, tu aportación, tus taches. Dije taches, no tachas. No. Solo quiero aportar algunas situaciones que me ha tocado vivir
En primer lugar, ahora la función de recursos humanos en la organización es de un reto mayor. Lo acabas de decir muy bien, esas empresas multiculturales, esas empresas globales, en donde tan fácil se puede mover una persona de un país a otro, y que hay empresas que se ocupan en crear ese ambiente para la persona que llega o para la persona que se va y para las familias, en donde es de vital importancia crear ese ambiente de confianza. No olvidemos que todo aquello que no se conoce, por naturaleza hay temor. Entonces, bien por eso que se puede hacer, y lo que tú dices es el atender desde adentro los verdaderos cambios y las adecuaciones que se deben de dar. Sería mi aportación hasta aquí, Pedro. Muy bien, excelente, ingeniero, gracias. Vamos a hablar de ventajas. Realmente son muchas las ventajas de trabajar en una empresa multicultural. Vamos a compartir alrededor de 8 ventajas. Vamos a hablar de una ventaja en cuanto a lo que es la conciencia multicultural. Vamos a hablar de la ventaja de cobertura de servicio. Vamos a hablar de la ventaja de relaciones de los empleados. Vamos a hablar también de la ventaja del conocimiento cultural o de las culturas. Ventaja de la mejora de la creatividad. Ventaja de la mejora de la productividad. Ventaja de la mejora de la reputación. Y finalmente cerraremos esta parte de ventajas con la ventaja de la disminución de conflicto. Empezamos. Ventaja de conciencia cultural. El multiculturalismo en el lugar de trabajo puede crear un sentido de conciencia cultural entre los trabajadores. Todos los empleados, de alguna manera, están expuestos a las ideas y a puntos de vista de los demás, lo cual hará que se aprenda y hará pensar de otra manera cuando se enfrentan a situaciones y a problemas en el día con día. Y una vez que el trabajador ha estado expuesto a las creencias de alguien cuyas ideas le resultan extrañas, puede empezar a reflexionar sobre la estrechez de su visión del mundo y cómo esto afecta negativamente a su capacidad de pensar y resolver problemas. En un artículo publicado en el sitio web de Multicultural Advantage, George Greenberg, presidente de Alpha Measure Incorporation en Boulder, Colorado, señala que el multiculturalismo permite a los trabajadores contribuir en función de sus propios contextos culturales, experiencia y otras calificaciones, cuando una variedad de puntos de vista son tenidos en cuenta para la resolución de problemas. Y con esto se puede llegar a nuevas soluciones innovadoras y potencializadoras. Yo aplicaría el concepto PENMIND. Cuando yo tengo a alguien diferente a mí a un lado, cualquier nacionalidad que ésta sea, debo abrir mi mente para dar oportunidad a entender
otros puntos de vista. Creo que este punto es valioso. Vamos a hablar ahora de la ventaja de cobertura de servicio. Las empresas que tienen una mano de obra multicultural definitivamente pueden beneficiarse de esta diversidad. Vean la palabra diversidad, ya que de alguna manera crean una fuerza de trabajo con una red social más grande que la de un único grupo étnico. Esto, de alguna manera, puede generar un interés por los productos y servicios disponibles en muchas comunidades étnicas dentro de la comunidad en general. Las empresas de este tipo que ofrecen productos y servicios que atraen a varios grupos étnicos tienen mucho más probabilidades de beneficiarse de una mano de obra multicultural, cuyos miembros pueden comunicarse con la gente en esos grupos. Una más, yo creo que son conceptos que si no los hemos visto o nadie nos lo ha dicho, o seguimos trabajando en una empresa totalmente tradicional, local hablando de México, hablando de un estado, hablando de un pueblo, pues no tenemos una visión más y nos centramos nada más en ese alcance que tenemos. Y viene entonces la ventaja de relaciones con los empleados. Todos los empleados que están expuestos a diferentes puntos de vista y culturas en la oficina o en el lugar de trabajo, siempre serán más propensos a practicar la tolerancia. Open mind. ¿Por qué? Porque los empleados que son tolerantes con los diferentes puntos de vista tienen mucho más posibilidad de cooperar los unos con los otros y llegar a un acuerdo cuando existen diferencias. ¿Por qué? Porque hay una mayor consideración y una mayor comprensión. Esto de alguna manera puede tener un efecto profundo en las relaciones de los empleados, haciendo posible que los empleados de las diferentes culturas no solo coexistan, sino que también prosperen. Pasamos a otra ventaja para dar tiempo a los comentarios adicionales del ingeniero. Ventaja del conocimiento de otras culturas. Chequen ustedes. Los empleados que tengan conocimiento de la cultura de otras personas en el lugar de trabajo pueden querer aprender más acerca de esa cultura. La curiosidad acerca de otra cultura puede llevar a una intención de aprender y que dure toda la vida. O bien en un corto plazo. El conocimiento de otra cultura siempre va a estimular la tolerancia en el lugar de trabajo y también alentará a los trabajadores a usar ese conocimiento cuando haga su trabajo. Vean ustedes qué importante es esto. Aquí me hace recordar en el primer viaje que yo tuve a Japón, nos dieron un libro de la cultura japonesa que teníamos que leer antes de ir.
Cuando yo lo leí, marqué todas aquellas otras inquietudes que yo tenía por conocer más de la cultura japonesa. Y esto que dicen aquí, totalmente cierto. Pasamos a la ventaja de la mejora de la creatividad. La variedad de puntos de vista e ideas tienen que ver muchas veces con el recorrido y aprendizaje de los empleados. Según la cultura, las creencias y las vivencias pueden ser muy distintas. Yo diría, no pueden ser, son muy distintas. El resultado será una lluvia de ideas rica y diversa y una variedad de perspectivas para la resolución de problemas. Yo diría que esto nos da la pauta también ya a nivel local de poder abrir nuestra mente y entender los diferentes puntos de vista de las diferentes áreas funcionales ante una situación para llegar a una solución mejor. ¿Qué pasa en lo tradicional? Cada quien defiende su punto de vista y no nos abrimos. Yo soy manufactura, yo soy ingeniería, yo soy producción, yo soy calidad y cada quien con su yo-yo. Pasemos entonces a hablar de la ventaja de la mejora de la productividad. La diversidad de pensamiento siempre va a crear ideas innovadoras y rompedoras de paradigmas, las cuales nos van a dar el empuje a nosotros y a la empresa, siempre mejorando los resultados. Es romper paradigmas realmente. ¿Qué hacemos a veces o qué hacíamos a veces ante la parte de esta diferencia cultural? Como que darle la vuelta. Y peor si no teníamos el idioma bien dominado. Darle la vuelta. La última ventaja, para darle oportunidad aquí al ingeniero que nos aporte su opinión, no es cierto, no es la última ventaja. Todavía me faltan dos. Perdón, ingeniero, aguántame un ratito más. Vamos a hablar de la ventaja de la mejora de la reputación. Fíjense bien, si mejoran las interacciones, mejoran los resultados. Mejora la reputación, pero no solo por el cumplimiento de objetivos. Factor humano. Cuando decimos mejora la interacción, es porque mejora y facilita el logro de acuerdos. Y eso va a hacer que logren los objetivos. También en ejemplaridad, contar con políticas contra la discriminación, contra el racismo y con planes de acogida e inclusión darán a la empresa un plus ante sus competidores. Hay palabras que van clave: diversidad, inclusión, no discriminación. Son palabras claves en todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Ahora sí, ingeniero, vamos por la última y nos vamos. No es cierto. Vamos por la última y te toca opinar. Me vas a dar opinión de todo lo que acabo de hablar. Ventaja de la disminución de los conflictos. Los programas de inclusión siempre van a favorecer un clima laboral de compañerismo. Siempre va a mejorar la empatía
y siempre va a hacer que los empleados se muestren más satisfechos. Y aquí también quiero hacer una opinión personal que viví hace ya una buena cantidad de años, cuando empezó a haber inclusión en las empresas. En la empresa donde yo estuve, yo pertenecí, fui fundador de la fundación de la empresa. Fui fundador de una escuela técnica del gobierno a través de esta asociación. Y el director que se contrató ahí era una persona minusválida en silla de ruedas. Mi paradigma hacia atrás ante ese tipo de personas era como de rechazo. Siempre. Estoy hablando con toda sinceridad y con toda honestidad. Y a raíz de este proyecto y a raíz de esta situación, donde yo tenía que tener una relación directa con esta persona, rompí ese paradigma. Yo lo movía, yo me acercaba a él, yo lo abrazaba, yo platicaba con él, siempre. Rompí un paradigma. Bien, ingeniero, dame tus comentarios ante todas las ventajas del multiculturalismo. Batallo para decir esa palabra completa, por eso la digo como por partes y secciones. Adelante, ingeniero. Bien, mis aportaciones precisas, soluciones innovadoras y potenciadoras. Gran verdad. Los procesos multiculturales dan más aportaciones de crecimiento que de decrecimiento, por cualquier esfera que podamos verlo. Siguiente. Evitamos la obsolescencia en el momento en que nos anclamos en una sola cultura, en un solo estilo, en lugar de no crecer, decrecemos. Entonces, esa oportunidad de convivir, de compartir, de debatir, de atender proyectos con esquemas multiculturales, es un crecimiento enorme, desde ponernos de acuerdo, desde entender esos modismos en el lenguaje, desde comprender las diferentes formas de atender un problema. Ese crear acuerdos en base a la educación, es entender que es buscar ganar, ganar. No es ganar, perder, no es perder, perder, es ganar, ganar. O no hay trato. Perdón, ingeniero. O no, no hay trato. Ganar, ganar o no hay trato. O no hay trato. Exactamente, tienes toda la razón. Ese descubrir y descubrirme, porque es visto de dos enfoques. Descubrir qué tiene otra persona y ayudar a descubrirme a mí mismo. Esa renovación constante y ese reto, el ponerme a su nivel o bien que él suba a mi nivel en algunos temas específicos. Y por otro es el compañerismo. Me tocó a mí trabajar en organizaciones en donde teníamos hasta 4 tipos de personas de otros países, personas que no hablaban para nada español, algunos medio hablaban inglés, entonces el reto era mayor, pero el resultado se tenía que dar. Ese proceso en donde visitamos, a mí en lo personal me tocó visitar desde Estados Unidos, Venezuela, Chile, Italia, en donde llegas y desde que llegas el reto es generar empatía y compañerismo para lograr el resultado, porque al final de cuentas existen 2 beneficiados en el proceso cultural. Uno es la propia persona y el otro es la organización. Entonces, hasta aquí serían mis aportaciones, estimado ingeniero. Muy bien.
Recuerdo ahorita que estabas hablando, yo trabajé en Volkswagen, tuve jefe alemán, jefe inglés dentro de esa misma organización. En la otra empresa donde estuve aquí en San Luis, tuve oportunidad de tratar un italiano, dos hindúes, un inglés que fue mi jefe y los mexicanos. Con los que más batallaba era con los mexicanos. Pero bueno, así es. Vamos a hablar de beneficios del multiculturalismo. Cuando los colaboradores provienen de diferentes culturas, lo que tenemos que entender muy bien es que aportan diferentes creencias, diferentes perspectivas, diferentes experiencias. Y eso es precisamente lo que nos puede llevar a nuevas ideas, a nuevas soluciones innovadoras. ¿Cuál es la clave? Que se trabaje en equipo para poder crear algo nuevo y único que no habría sido posible sin la diversidad. Sinergia, que es un término también clave. Y el otro término clave, trabajo en equipo. ¿Ok? Sí habrá actividades donde la persona pueda desarrollarse de manera individual, pero en más del 90% son actividades que se realizan en grupo, en equipo. Y por eso es necesario el concepto de sinergia. Si queremos realmente ir en este sentido, lo que vamos a tener que hacer es el que en la organización haya una cultura corporativa global. Y creo que lo decíamos desde el inicio, a la entrada. Porque precisamente la culminación de este tipo de prácticas se debe muy especialmente a la consolidación de una cultura corporativa global de grupo, que no divida a las empresas en comportamientos o en compartimientos, sino que vea a todos los negocios como un global que rema en una misma dirección. Es por eso que es importante destacar la sensibilización a todo el personal en materia de diversidad e inclusión. Se trabaja en equipos con distintas culturas y localizaciones, consiguiendo los mejores resultados y un gran impacto. Dentro de los principios de cultura empresarial del grupo está el invertir en nuestro mayor activo, factor humano, hablando de todos los niveles. Y esto me regresa a pensar nuevamente en aquello que yo aprendí hace muchísimos años acerca de lo que era la parte de la diversidad. Me quedó muy grabado una dinámica que se hacía a la entrada, donde nos decían, estaba un grupo y nos decían, vamos a separarnos por género.
nos separábamos, hombres, mujeres. Ahora vamos a separarnos por edades y nos separamos. Ahora nos vamos a separar por ciudades, por países. Y así nos iban haciendo entender primero esas diferencias. Por eso les digo que eso para mí fue como el principio de este tema que estamos tratando el día de hoy. Y déjenme decirles, por si a alguien le interesa y pudiera entrar al internet y buscarlo, existe un caso muy sonado, Iberdrola S.A., que es una empresa española que tiene su sede en Bilbao, en el País Vasco, España. Es un grupo de empresaría o de empresas dedicado a la producción, distribución y comercialización de energía, que ha logrado mucho en este sentido y en este concepto del multiculturalismo. Tu comentario, ingeniero, de los beneficios. Bien, tengo tres aportaciones. Qué importante es en estas organizaciones que atienden la multiculturalidad el escuchar, el acercarse y el permitir que la gente externe de forma auténtica su sentir. Estoy de acuerdo con las encuestas de clima, estoy de acuerdo con las evaluaciones 360, estoy de acuerdo con los esquemas de evaluación de desempeño, estoy de acuerdo con esos esquemas retro o feedback que le llaman, pero lo más importante es ese contacto uno a uno. Y yo viví en una organización prácticamente 18 años de mi trayectoria profesional, una empresa inglesa, en donde había un director que viajaba prácticamente por varios países y por lo menos cada 6 meses llegaba a México y me dedicaba 5 minutos a mí. En una oficina platicábamos en inglés y me decía, ¿cómo te sientes? Su primer acercamiento es, ¿cómo estás? Hacia el ser. ¿Cómo está tu familia? El núcleo. Y después, ¿cómo te sientes en la organización? Esos momentos para mí eran la pila para mucho tiempo, porque yo sentía que la persona desde arriba, desde un puesto alto, estaba ocupado en que yo me sintiera parte de. Y mi última aportación es ese modelar en nuestros comportamientos, porque independientemente de que estés en un país latino, en Canadá o en a otra empresa fuera del continente americano, el comportamiento y los lenguajes tenían que ser similares, tenían que hacer clic. Es mi aportación, Pedro. Muy bien, ingeniero, excelente. Seguramente se están preguntando de si hay desventajas o no, porque le dimos un peso mayor a 8 desventajas que describimos. Pues claro que también hay desventajas, pudiéndose estas de alto impacto, sobre todo cuando se toma a la ligera o no se le da la importancia. Voy a dar algunos ejemplos más comunes. Puede haber más. 1. Aumento de ambigüedad, complejidad y confusión. 2. Problemas de comunicación, por supuesto, aún contando con traductores especializados. Y esto creo que Gerardo también lo ha vivido. Muchas veces un traductor dice lo que él está entendiendo, pero no dice la realidad en algunos casos.
Ya hablaremos un poquito más. 3. Dificultad para ponerse de acuerdo y tomar decisiones. Yo diría mucho más a la entrada, pero si se atiende, se puede ir corrigiendo y mejorando. 4. Desacuerdo sobre normas, estrategias, prácticas y procedimientos. Definitivo. Aquí lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo como empresa, como organización, qué y cómo lo vamos a hacer para evitar esto. 5. Y esta creo que para mí, al igual que la primera, son claves. Etnocentrismo, que puede ser totalmente dañino para las organizaciones multiculturales. Vamos a decir que es, poder dejar claro, la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. Aquí es cuando se aplica lo que yo digo, lo que yo pienso, eso debe ser. Y a veces caemos en lo que a veces decimos en broma en México. Es un máster, pero es un más terco que nada, ¿no? Ingeniero, con esto termino la exposición. Me falta tu comentario final sobre este tema de las desventajas y vamos al cierre y conclusión. ¿Te parece? Sí, ingeniero. Yo aquí quiero precisar que todo proceso de cambio al inicio duele. Las verdaderas organizaciones saben que cuando se implementa un proceso multicultural, la parte del arranque, hay una reducción en resultados o una disminución en la velocidad de respuesta. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de engranaje. Entonces, es una reducción versus una ganancia superior a través del tiempo. Primero. Segundo, ¿va a haber desacuerdos? Claro que va a haber desacuerdos. Pero yo siempre he dicho, en el conflicto está el crecimiento. ¿Cómo podemos aprender del conflicto para lograr crecer? Tercero, las emociones son diferentes porque recordemos que existen diferencias de cultura, diferencias de forma en lo cual fueron institucionalizados los valores. Cada país, cada proceso cultural tendrá su forma de inculcar e inducir los famosos valores universales. Entonces, va a haber diferencias, va a haber desacuerdos, va a haber quizá momentos de enojo, claro que los va a haber, pero si nosotros desde el management inducimos a las personas de que el objetivo final es ganar, el objetivo final es buscar el sí, y lo más importante es crecimiento. Y en ese crecimiento está en hacer que las cosas sucedan. Uno de los lemas que yo siempre inculco es, busquemos el cómo sí. Y la otra, busquemos la sencillez en lugar del trámite. Hagamos que las cosas sucedan. No sé si quieras comentar algo más para cerrar, Pedro. Muy simple y muy práctico. Mucho que aprender. Hay que copiar mejores prácticas, como la disciplina, simplemente. Sería mi comentario de cierre, ingeniero. Bien, te recordamos que este proyecto llega a ti gracias a HR Alliance, servicios de consultoría, training and coaching, servicios de entrenamiento presencial y en línea, BCS Consultores, todo lo que se refiere a Lean Manufacturing y sistemas de gestión, y por gerardosaldua.com, sistemas de reclutamiento, selección, capacitación y procesos de educación, formación y certificación en disciplinas de coaching. Quiero cerrar con una
un pensamiento ya para atender el capítulo que estamos comentando. Y este pensamiento dice así: todo puede cambiar en cualquier momento, de repente y para siempre. Las cosas nunca permanecen estables por mucho tiempo, porque estamos en constante cambio. Todo aquello que está sucediendo ahorita, en el momento más inesperado, puede tener un viraje. Entendamos que la verdadera razón de existir es vivir el momento de manera consciente. Ya estamos preparando el siguiente tema para ti. Te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo episodio, Bucabani, en donde el único beneficiado serás tú. Hasta la próxima. Hasta luego.